Si eres uno de los que se preguntan por qué cada año se intensifican las campañas de prevención de enfermedades como dengue o zika, las cuales son transmitidas por mosquitos, deberías quedarte a ver este episodio donde hablaremos sobre algo llamado enfermedades transmitidas por vectores. Así que acompáñanos aquí en Ingenio Viral. Bienvenidos a este episodio, ingeniosos. Yo soy Isra y el día de hoy hablaremos acerca de los vectores, que en términos biológicos se refiere a organismos vivos que pueden transmitir enfermedades infecciosas entre personas o de animales a humanos. Por ejemplo, los mosquitos son vectores de padecimientos como el dengue, pero no son los únicos. Algunas garrapatas, piojos e incluso caracoles de agua pueden transmitir otras enfermedades. Para saber más de ello, acudimos al Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideki Noguchi con el Dr. César Lugo, quien nos platicó un poco más sobre qué son los vectores y qué enfermedades pueden transmitir. Los mosquitos, aunque molestos, son parte fundamental para el equilibrio de la biodiversidad en el planeta. Aquí te presentamos algunas curiosidades sobre ellos. Número 1. Solo los mosquitos hembras son los que se alimentan de sangre. Número 2. No tienen buena visión, sin embargo, poseen sensores de calor que les sirven para ubicar su alimento. Número 3. Su fácil reproducción se debe a que las hembras pueden incubar desde 100 hasta 300 huevecillos por vez y tener hasta 3.000 crías a lo largo de su vida. Número 4. Se considera a los mosquitos como el animal más mortífero sobre el planeta, ya que puede transmitir varias enfermedades, sobre todo en los climas tropicales como lo son el dengue, zika y chikungunya, las cuales afectan a Yucatán. Número 5. Se han encontrado alrededor de 3.500 especies diferentes en todo el mundo. Los vectores son básicamente artrópodos, es decir, son estos organismos que básicamente son insectos y que son capaces de transmitir una enfermedad. Básicamente mantienen circulando un agente patógeno en la naturaleza y nosotros como seres humanos en algún momento podemos atravesarnos de manera accidental en el ciclo vital de la transmisión de enfermedades por estos organismos. En Yucatán el principal vector que existe a nivel mundial son los moscos, ¿no? Entonces en Yucatán tenemos varias especies de moscos de los cuales transmiten dengue, chikungunya, zika. Tenemos el riesgo potencial de transmisión del virus mayado, potencial también de transmisión de la fiebre amarilla. En segundo lugar, el segundo vector de importancia serían las garrapatas, que transmiten rickettsiosis, pero también pueden transmitir algo que se llama enfermedad de Lyme. Básicamente esos serían los vectores principales. En tercer lugar están las chinches, que en Yucatán desde hace muchísimos años se conoce la presencia de la enfermedad de Chagas, que es transmitida por una chinche que conocemos como pique, aunque básicamente son triatomas. Como hemos escuchado, las enfermedades transmitidas por vectores pueden llegar a ser mortales y en conjunto representan el 17% de las enfermedades infecciosas. De hecho, la mayor parte de estos padecimientos afecta desproporcionalmente a gran población vulnerable de las zonas tropicales y subtropicales, como es el caso de Yucatán, que desde el 2014 ha sufrido brotes de dengue, fiebre chikungunya y la enfermedad por el virus del Zika. A pesar de ser las más comunes, no son las únicas debido a que existen otras de las cuales no se habla tanto, como la leishmaniasis y la rickettsiosis. ¿Alguna vez habías escuchado hablar de ellas? Vamos a descubrir un poco más de estas enfermedades de la mano del Dr. César Lugo, quien nos explicará qué es la rickettsia y cómo se transmite. ¿Qué es la rickettsia? Bueno, las rickettsia son bacterias que tienen diferentes formas, pueden ser de morfologías muy variadas y que son transmitidas principalmente por garrapatas, pero también pueden ser transmitidas por pulgas, también por piojos, y que van a originar patologías en los seres humanos, ¿no? Que básicamente se conocen como rickettsiosis y que pueden llegar a ser mortales en muchos casos.
La rickettsiosis es una enfermedad infecciosa que se produce por bacterias conocidas como rickettsias, las cuales se mantienen en animales que funcionan como reservorios. Esta enfermedad se transmite al hombre mediante un vector, que puede ser un piojo, una pulga o una garrapata. En el caso de las garrapatas, estas inyectan las bacterias en la piel mientras se alimentan. Por otro lado, los piojos y las pulgas depositan heces infectadas en la piel y el contagio ocurre cuando los microorganismos son frotados en el lugar de la picadura al momento de que la persona se rasca. Los principales síntomas son fiebre moderada o alta, malestar general, dolor de cabeza, escalofríos, erupción en palmas y plantas de extremidades y náuseas y vómitos. Como prevención, se recomienda buscar minuciosamente a los vectores en el cuerpo y los objetos de uso personal, además de mantener buenos hábitos de higiene, separar corrales y criaderos de animales, evitar el contacto con animales infestados por piojos, pulgas o garrapatas y evitar la acumulación de basura en las viviendas y alrededores. Es muy importante que en caso de haber alguna sospecha de portar esta enfermedad, se acuda de manera oportuna al médico, ya que la condición puede agravarse y causar la muerte. Originan un cuadro clínico que se caracteriza por dolor articular, por dolor muscular y por la aparición de un exantema o sarpullido, como también se le conoce, y que se asocia a muy pocos datos clínicos que sean característicos de la enfermedad. Entonces, es muy similar al dengue, por ejemplo, al Zika, al chikungunya, y entonces clínicamente es muy complicado llegar a diferenciarla. ¿Qué les pareció? ¿Verdad que es muy interesante? Al menos antes de esta gran explicación, yo no tenía ni idea de su existencia. #vectores. Ahora ha llegado el momento de una pequeña pausa comercial. No se despeguen, porque enseguida regresamos a Ingenio Viral. Estamos de vuelta. Como vimos en el bloque anterior, otra de las enfermedades que no son tan conocidas es la leishmaniasis. Para ello, acudimos con nuestra experta, la doctora Nayeli Loría Cervera, para que nos explique un poco de sus características y su forma de transmisión. La leishmaniasis es una enfermedad causada por un parásito llamado leishmania. Este parásito es transmitido por la picadura de una mosca, conocida comúnmente como mala mosca o mosca chiclera. Esta mosca habita en las regiones selváticas de los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Los flebótomos son insectos muy parecidos a los mosquitos. De hecho, suelen ser confundidos por su parecido físico, aunque solo son parientes cercanos. Las principales diferencias radican en que son más silenciosos y pequeños. Además de que, a diferencia de los mosquitos, los flebótomos pueden adaptarse perfectamente a cualquier tipo de clima y estación del año. De igual manera, no suelen criarse o acumularse en agua estancada, sino en lugares oscuros y húmedos con materia orgánica. Como nos comentó la doctora Nayeli, la leishmaniasis es una enfermedad infecciosa ocupacional causada por la picadura de un flebótomo infectado. Dentro de los factores de riesgo se encuentra que la persona tenga una ocupación que implique estar en regiones selváticas, como los campesinos, los militares o la gente dedicada al ecoturismo. Y lo peor del caso es que existen diferentes tipos de leishmaniasis, cada uno con características que lo difieren unos de otros. Escuchemos. Sí, está la que es más frecuente en México, que es la leishmaniasis cutánea localizada. También está la leishmaniasis mucocutánea, que es menos frecuente, que en esta forma el parásito invade la mucosa nasofaringea destruyéndola. En el caso de la leishmaniasis visceral, el parásito invade médula ósea y órganos como el vaso y el hígado. La leishmaniasis, dependiendo de la especie de leishmania y de la respuesta inmune del hospedero, puede presentar una amplia variedad de manifestaciones clínicas que incluyen a la leishmaniasis cutánea localizada, la leishmaniasis mucocutánea y la leishmaniasis visceral, que puede ser incluso mortal si no se administra el tratamiento. Afortunadamente, en México y en la península de Yucatán, la forma clínica predominante es la leishmaniasis cutánea localizada, la cual se caracteriza por la presencia de una lesión generalmente única, redondeada, ulcerada y de bordes elevados como en forma de cráter, que se localiza con mayor frecuencia en la cara, en las orejas o en las extremidades. En el sitio de picadura del vector, comienza inicialmente como una roncha
que después va abriendo en el centro hasta formar esta úlcera en forma de cráter que les comento. En el caso de la leishmaniasis cutánea localizada no se observa fiebre ni dolor de cuerpo como otras enfermedades infecciosas que pueden prevalecer en la península de Yucatán. Generalmente entre 1 a 3 meses después de la picadura del insecto comienza a aparecer una roncha roja que no causa comezón y que posteriormente va abriendo hasta formar esta úlcera, que es indolora a menos que haya una infección bacteriana agregada. Esta úlcera va evolucionando. Si se encuentra en la oreja, tiende a la cronicidad si no se administra el tratamiento específico. En pocas palabras, existen 3 tipos de leishmaniasis. La leishmaniasis cutánea, que afecta a la piel, la visceral, que afecta a todo el cuerpo, en especial a los órganos internos, y la leishmaniasis mucocutánea, que destruye total o parcialmente las membranas mucosas de la nariz, boca y garganta. Como podemos ver, estas enfermedades tienen complicaciones muy severas para el ser humano y pueden llegar a ser mortales. Por eso es tan importante la prevención. Generalmente las estrategias de prevención para el dengue, zika y chikungunya suelen ser muy parecidas, pero para la rickettsia y la leishmania pueden haber ciertas diferencias. Escuchemos al especialista. Claro, la recomendación es que todas las personas que ingresen a las áreas selváticas endémicas de leishmaniasis en la península de Yucatán, pues se protejan, se coloquen en la cabeza gorra, un paliacate o un sombrero, manga larga, pantalón largo, y si van a pasar la noche en la selva, pues se recomienda el uso de pabellón y de repelente también. En cuestión de prevención, básicamente quizás la más importante medida es fumigar los patios de las casas. Esto se hace en 2 etapas, ¿no? Se tiene que fumigar el patio de la casa y esperar más o menos un mes para repetir esta fumigación y poder acabar tanto con las garrapatas y pulgas adultas como también con las garrapatas y pulgas recién eclosionadas, ¿no? También hay que mantener baja la hierba y la maleza porque, bueno, al final de cuentas las garrapatas y las pulgas se prenden cuando uno pasa cerca de la maleza elevada, ¿no? Hay que mantener a nuestras mascotas con el tratamiento antigarrapatas y antipulgas al día. Y también hay que tener muchas medidas de higiene, ¿no? De manera general, como en cualquier de este tipo de enfermedades. Como pudimos escuchar, existen ciertas medidas de prevención para evitar el contagio, principalmente el uso de mosquiteros en las ventanas, repelentes, vestir ropa que nos cubra gran parte del cuerpo y cuidar animales que puedan ser reservorios. ¿Y tú, haces alguna de estas cosas? ¿Conoces algún otro método? Compártenos tus experiencias. Recuerda que puedes encontrarnos en Facebook como CIES Yucatán y en YouTube como Ingenio Viral con 2N. Iremos a una breve pausa comercial. En el siguiente bloque, el Dr. Lugo nos explicará qué es la NOM de vectores. Quédate con nosotros, aquí en Ingenio Viral. Regresamos a Ingenio Viral. En el bloque anterior hablamos sobre qué es la rickettsiosis y la leishmaniasis y cómo prevenirlas. Ahora, nuestra experta nos explicará un poco sobre qué establece la norma oficial mexicana de vectores. Prestemos atención. Lo que hace es establecer ciertos patrones de conducta que debemos seguir en nuestro país, ¿no? Para varios vectores. Están virus como son dengue, zika, chikungunya, bacterias como son las rickettsias y parásitos como puede ser Trypanosoma cruzi, que es el causante de enfermedad de Chagas, leishmania. Básicamente lo que establece esta norma son primero que nada que todas estas enfermedades son de notificación obligatoria y esto es importante para que se pueda seguir una epidemiología de cada una de ellas en el país, ¿no? También norma que es necesario tomar muestras de cada uno de estos casos para poder enviarlos al INDRE, que es el laboratorio de referencia central a nivel nacional, y ellos puedan confirmar estos diagnósticos y, bueno, generar estas estadísticas ya confiables y confirmadas.
Y tercero, pues también dicta cuáles son los programas de prevención que se deben seguir para cada uno de los vectores. En el caso de moscos, por ejemplo, la descachorrización y fumigación con cierta periodicidad. En el caso de garrapatas también. En el caso de chinches igual, la fumigación con una periodicidad determinada, ¿no? Entonces, un poco el problema de esta norma quizás sería que no se encuentra del todo actualizada a la realidad epidemiológica que tenemos en este momento y a los conocimientos que tenemos en este momento sobre prevención. Entonces, digamos que es efectiva en cierto porcentaje, pero todavía falta modificarla para que su funcionamiento sea óptimo, ¿no? ¿Cómo la ven? Incluso en el aparato legislativo, la prevención y el tratamiento de las enfermedades es muy importante. Pero, ¿qué pasa específicamente aquí en Yucatán y por qué nos afectan tanto estas enfermedades? En la situación geográfica en la que nos encontramos, pues tenemos todas las condiciones climáticas, todas las condiciones orográficas para poder mantener el ciclo de vida de estos vectores, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es acostumbrarnos a la idea de que están ahí, que vamos a estar conviviendo con ellos. Lo que tenemos que hacer son tareas de prevención, ¿no? Y en todos los casos, la medida principal es la higiene, ¿no? Siempre mantener los patios limpios, libres de cacharros, que acumulen agua para evitar el crecimiento de moscos. También mantener la maleza baja, mantener a nuestras mascotas con sus tratamientos garrapaticidas para poder evitar la propagación de garrapatas, de pulgas. Y en el caso de las chinches, pues mantener resanadas las paredes, tratar de no dejar muchas cavidades en las cuales ellas puedan guardarse y seguir su ciclo de vida. Y en el dado caso de que llegáramos a encontrar alguna de ellas, pues bueno, dormir con pabellones para evitar la picadura, ¿no? Porque el comportamiento particularmente de estos vectores es principalmente nocturno. Digamos, los factores, esta es una enfermedad que llamamos ocupacional. Los factores de riesgo principalmente es tener una ocupación que haga que uno ingrese a las áreas selváticas donde se encuentran los vectores infectados. Generalmente son campesinos, son la brigada militar, son gente que también puede dedicarse al ecoturismo, que por alguna razón tengan que entrar e incluso pernoctar en las regiones selváticas. Generalmente son hombres porque son los que tienen este tipo de ocupaciones, entre 15 y hasta 70 años de edad, que todavía hay gente de esa edad que pues tiene milpas y que pues pasan tiempo en la selva y que pues no se protegen. Realmente son las áreas expuestas del cuerpo las que pues tiene acceso el vector, y ahí es donde deposita los parásitos y comienza todo el proceso infeccioso. Sin duda, la información sobre estas enfermedades crece día con día, pero aún hay mucho por descubrir. Es por esto que la doctora Nayeli y el doctor César nos compartieron un poco sobre sus investigaciones recientes y acerca de su lugar de trabajo. Sí, bueno, en el centro de investigaciones lo que yo trabajo esta enfermedad en conjunto con la doctora Carla Azul, y de las cosas que se han desarrollado es que somos el único centro en el país que cuenta con los aislados clínicos de estas bacterias y los utilizamos para desarrollar una prueba que se llama inmunofluorescencia, la cual básicamente nos permite medir anticuerpos circulantes de los pacientes, ¿no? Y gracias a esta prueba apoyamos mucho al sector salud y en el diagnóstico de este tipo de enfermedades. También se están desarrollando en el laboratorio pruebas para poder hacer el diagnóstico diferencial entre Rickettsia de otros virus que puedan ocasionar una enfermedad similar, de tal forma que nosotros podamos ofrecer un diagnóstico más preciso y de una forma más temprana para los pacientes. Y finalmente las otras cosas que trabajamos es que gracias a estos aislados también estamos analizando cuáles son los posibles mecanismos que utiliza esta bacteria para poder infectar, y esto a la larga nos va a servir, por un lado, para mejorar las pruebas de diagnóstico que ya existen, y por otro lado, particularmente en el trabajo de la doctora Carla, para desarrollar una posible vacuna contra esta enfermedad. En este laboratorio trabajamos sobre el estudio integral de la leishmaniosis. Trabajamos en proyectos de investigación desarrollando un modelo animal
que es el roedor silvestre Peromyscus yucatanicus, para el estudio de la infección con Leishmania. También hacemos colaboraciones con los servicios de salud del estado de Yucatán, haciendo estudios ecoepidemiológicos en el estado de Yucatán, y trabajamos también en colaboración con el Centro de Investigación Científica de Yucatán, evaluando alternativas de tratamiento para esta enfermedad. Uno de los proyectos que realizamos es precisamente el desarrollo de un modelo animal, que es un roedor silvestre, que es reservorio del parásito, para evaluar la respuesta inmune ante la infección con este parásito. Entre otras cosas que hacemos es trabajo directo con la comunidad para la identificación de casos clínicos o casos de infección asintomática, que es otra forma de leishmaniosis. Es una forma en donde las personas están infectadas pero no presentan los signos característicos de la leishmaniosis cutánea. Y hacemos estudios epidemiológicos principalmente en el municipio de Tinún, que es una localidad en la que a partir del 2015 comenzaron a aparecer casos autóctonos de leishmaniosis en donde no se habían reportado previamente. Con base en ello también estamos haciendo estudios ecoepidemiológicos para caracterizar las especies de leishmania, los posibles vectores y reservorios que participan en su ciclo de transmisión en el municipio de Tinún. También trabajamos en colaboración con el Centro de Investigación Científica de Yucatán, evaluando diversos extractos de plantas para ver si tienen actividad leishmanicida, ya sea in vitro o in vivo, usando también modelos animales. La estudiante Joana ya está trabajando con el modelo de roedor silvestre Peromyscus yucatanicus. Está haciendo un aislamiento de células para la evaluación de la respuesta inmune en animales infectados con leishmania y que han curado las lesiones. Tal como lo ven, el Centro de Investigaciones Regionales de la UADY tiene diversos proyectos enfocados a estas enfermedades. Sin embargo, nos faltó hablar acerca de una muy importante, el mal de Chagas. Desafortunadamente, el episodio de hoy tiene que finalizar, pero no se preocupen que más adelante hablaremos acerca de este padecimiento ocasionado por el PIC. Espero que les haya gustado este programa tanto como a mí. Recuerden que siempre es mejor prevenir. Yo soy Isra y esto fue Ingenio Viral. Yeah.